La anarquía del orden internacional es inevitable. El conflicto entre las superpotencias China y norteamericana destruyeron la globalización comercial. La integración regional es la única alternativa. Y justamente las claves para cualquier unificación o integración es la infraestructura comercial. Estamos hablando de trenes o grandes puertos que conecten continentes y mares. Y entre todo este asunto, dos países son claves para la integración del subcontinente sudamericano. En primer lugar, hablamos de Perú. Teniendo en cuenta que este año contará con el puerto más importante del Pacífico Sur. Y no contentos, existe la posibilidad que se construya un megapuerto aún más grande, el puerto de Corio. Por otro lado, se encuentra el gigante brasileño, el cual propone otros proyectos fundamentales para que el puerto de Corio sea factible. Estamos hablando del tren bioceánico, que pretende conectar al mercado brasileño con China mediante trenes y megapuertos peruanos. Sin embargo, en todo este cóctel se ubica también otro actor importante. Hablamos de Bolivia, el cual, frente a su grave crisis de inflación, deuda y falta de dólares, tiene como única esperanza que se concreten los faraónicos proyectos de puertos como Corio, Marcona, Hilo y el tren bioceánico, porque de esta manera podrán tener al fin acceso al mar, además que su país tendrá una mayor integración con Perú, como alguna vez lo tuvieron cuando ambos países prácticamente eran un solo país durante el virreinato. Todo gracias a la fundamental aspiración de integración sudamericana, porque solo unidos somos relevantes en la escala global y divididos somos simples repúblicas bananeras. Así que, en este video vamos a analizar todos los proyectos ferroviarios de interconexión bioceánica que habían sido propuestos por Brasil para conectar los mercados del Asia con Brasil mediante el Perú y Bolivia. Y justamente lo haremos para desmentir a todos estos canales vendehumos que te venden que Perú va a ser la hiperpotencia mundial, va a llegar a Marte, o otras fantasías como que va a llegar al mundial. Y en segundo lugar, vamos a explicar si los posibles nuevos megapuertos de Marcona y Corio son realmente factibles y viables y van a ser una realidad. O sea que se van a construir y no más mentiras, como este video que dice que ya hay 7.000 millones de dólares. De no sé de dónde sacó esa información. Pero bueno, aquí vamos a hablar hechos reales para ya no vender más fantasías. Finalmente, spoiler, argumentaremos por qué el posible proyecto del megapuerto de Corio es el más fundamental, no solamente para el Perú, sino también para toda la región sudamericana. Específicamente en el apartado de la integración, porque la construcción de este megapuerto en el sur de Perú, en Arequipa, es necesario para que sea factible otros proyectos, como el tren bioceánico que propone Brasil para unirse con Asia. Pero ya todo a fin de cuentas, además de desmentir a todos los sensacionalistas. Ahora, en primer lugar, vamos a hablar del contexto y de historia. Comencemos. Un mundo en llamas. Atrás quedaron los tiempos donde se vivía el optimismo de la globalización, época en donde los mercados internacionales se integraban cada vez en uno solo. Nada volverá a ser como antes. China y Estados Unidos están dividiendo el mundo y alistándolo para la venidera Tercera Guerra Mundial. En este hostil contexto para el comercio, las cadenas de suministro necesarias para la producción de todo tipo de bienes no están seguras. Para que las cadenas de suministro funcionen, se necesita una eficiente infraestructura comercial, tanto naval y ferroviaria. Es por ello que la única alternativa es la regionalización. Eso quiere decir que los países de distintas regiones tendrán que fomentar su integración económica, dado que hoy por hoy ya no se puede depender del intercambio con las grandes potencias en conflicto, como China y Estados Unidos. Y justamente en el contexto sudamericano son dos países los claves para liderar esta integración. El primero es el Perú. En primer lugar, a pesar de su cómica y surrealista inestabilidad política, el país andino posee una envidiable estabilidad y fortaleza macroeconómica, siendo el país que mejor aguanta las crisis de inflación globales. Y que además es el país con las mayores reservas monetarias per cápita en toda Latinoamérica, estando el hecho de que es el país menos endeudado de la región. Así que, como dirían ciertos especiales, hay plata como cancha. Todo esto se exacerba por la privilegiada posición geográfica del país, estando exactamente en el medio del subcontinente sudamericano,
Justamente esto vio la gran potencia china. La historia ya es conocida. China está culminando para este año la primera fase del mayor puerto en todo el Pacífico Sur, que se ubicará en Chancay, cerca de Lima. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, existe otro proyecto que va a hacer quedar enano al megapuerto de Chancay. Estamos hablando del megapuerto de Corio, el cual inicialmente se decía que iba a ser realizado por capitales norteamericanos, pero según la última información y fidedigna, actualmente los principales interesados vendrían a ser capitales coreanos y chinos. Y esto no es ninguna sorpresa, porque de por sí ambos actualmente ya están invirtiendo fuertemente en infraestructura comercial, y no solo en infraestructura comercial, sino también en industria militar, tal como hablamos en estos videos que mírenlos después de terminar este video. Así que ahora mismo vamos a explicar las implicancias del megapuerto de Corio. El megapuerto de Corio, a diferencia de Chancay, el cual se plantea que tendrá una capacidad máxima de aproximada 30 millones de toneladas al año, mientras que Corio apunta a manejar hasta 100 millones de toneladas, con el objetivo de dinamizar el comercio exterior, fomentando el intercambio entre Perú y los países vecinos del sur, así como aquellos situados en el Océano Atlántico. La capacidad ampliada de Corio se debe a su batimetría natural, con una profundidad oceánica de 28 metros en comparación con los 17.9 metros de Chancay. Esto permitiría que el puerto arequipeño reciba naves con un calado de hasta 22 metros. El megaproyecto de Corio, en su primera etapa, requerirá una inversión de 7.000 millones de dólares, ya que es multimodal y prevé la construcción de 3 terminales: terrestre, aérea y ferroviaria. Este año, nuevos estudios de factibilidad prometen que se finalice este mismo mes de junio y con ello ir avanzando ahora sí de verdad en su concretización. Por otro lado, se viene otro gran proyecto, del cual se habla muy poco, pero la verdad es que promete mucho, especialmente en el sector minero. Hablamos del puerto de Marcona. Las inversiones proyectadas referenciales alcanzan un monto estimado de 447 millones de dólares. Los beneficios que se atribuyen al proyecto del terminal portuario de San Juan de Marcona están constituidos por la actividad minera. Se alcanzaría una exportación de 8.2 millones de toneladas de hierro y que en el año 2032 la exportación aumentaría hasta llegar a los 18.000 millones de toneladas de hierro. En ese sentido, este 22 de marzo, el Estado adjudicó el nuevo proyecto de Marcona a la empresa china Terminal Portuario Xinhao, Perú. Este sería la encargada del diseño y financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del puerto sureño, el cual exige una inversión aproximada de 405 millones de dólares. No obstante, para que todos estos proyectos sean factibles y realistas, se necesita de otro ingrediente más, y no solo del capital y los intereses geopolíticos chinos, sino también de otro gigante. Estamos hablando de nada más y nada menos que del gigante brasileño. Y es justamente el país de la samba el segundo país clave para la integración sudamericana. Y es fácil de entender, porque como pueden ver en este mapa, el país es gigante, mucho más grande que sus otros vecinos. Y no solo eso, es un gigante demográfico con 200 millones de personas y en su economía siendo la octava economía del mundo. Ahora mismo veremos cuáles son sus propuestas, específicamente en el apartado de los trenes, el tren bioceánico. En la historia se ha visto que todos los procesos de integración que crean grandes potencias son liderados y fomentados por un estado más fuerte. Esto se vio claramente en cómo la poderosa Prusia aglutinó a los demás pequeños estados del norte de Alemania para fundar el Imperio Alemán. Lo mismo pasó en Italia en el caso de Piamonte-Cerdeña, o incluso actualmente en la Unión Europea, donde Alemania y Francia son claramente los líderes de este proyecto. Lo que pasa es que en la realidad, los proyectos chinos, como es el de Chancay, son principalmente para conectar su comercio con el gigante mercado brasileño. Dado que en la real escala internacional, paisitos de 34 millones como Perú y 11 millones como Bolivia son simples aldeas, al lado de gigantes como Brasil y China. Es por ello que de antemano ya conocemos los múltiples proyectos propuestos por Brasil. Allá, en un lejano 2013, en el Brasil de Dilma Rousseff, se propuso un tren bioceánico junto a Bolivia y Perú.
el cual tenía la ambición de poder conectar el principal puerto brasileño. Hablamos del puerto de Santos, cerca de Sao Paulo, en el medio del epicentro económico brasileño. Con este proyecto se buscaba abaratar los costes de viaje y de tiempo para que las mercancías de Asia, especialmente de China, puedan llegar e integrarse mejor con el mercado brasileño. De manera clara, este proyecto tenía como objetivo poder unir a las alejadas ciudades amazónicas de Brasil, como Río Branco y Portobelo, con el comercio del Pacífico, mediante conexiones hasta Pucallpa, Perú, y de Pucallpa a puertos como el de Bayóvar en Piura y Huacho en la costa central. Pero nada se concretizó. Más allá de la crisis política ocurrida en Brasil desde el año 2014, y no hablamos de su derrota en el Mundial, sino de la salida de la presidenta Dilma Rousseff, el proyecto no terminó de convencer al Perú debido a su elevado coste y pocos beneficios económicos. Entre estos se declara que iría a costar 60.000 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones tendrían que ser invertidos en territorio peruano y solo 25.000 millones en el brasileño. Además, que ya se tenía una mala experiencia con el fiasco de la carretera interoceánica realizada en el gobierno del impresentable de Toledo, el cual fue hecha como una artimaña de corrupción por parte de Odebrecht. Teniendo en cuenta que actualmente esta carretera, que costó 2.800 millones de dólares, solo transporta menos de 44 millones de dólares en mercancías anualmente. Sin embargo, el actual contexto promete bastante, ya que ahora el Perú cuenta con el megapuerto de Chancay. Y es justamente por eso que desde el año 2021, el mismo Brasil con Perú está iniciando nuevos proyectos y conversaciones para que el posible tren bioceánico se conecte ya no con pequeños puertos como Bayóvar o Marcona, sino también ahora con el megapuerto de Chancay. Pero ya que estamos aquí, hay que hablar de otro actor sumamente importante para que todos estos proyectos como el tren bioceánico o el megapuerto de Corio sean una realidad. Estamos hablando de nada más y nada menos que del vecino andino del Perú, Bolivia. Cada vez que países como Brasil y Perú se proyectan a realizar iniciativas de infraestructura ferroviaria o naval, se lo hace desde una óptica económica. Pero para el caso de Bolivia es distinto. Su necesidad por mejorar su infraestructura es fundamental para la supervivencia de su estado o nación. Es entender que Bolivia, desde que se independizó del virreinato del Perú, a órdenes de Simón Bolívar, cuando en aquel momento se le llamaba la Audiencia de Charcas o el Alto Perú, siempre la tuvo difícil, dado que históricamente sus puertos naturales estuvieron siempre en el Perú. Teniendo en cuenta que ambos territorios, el Bajo Perú y el Alto Perú o Bolivia, eran prácticamente un solo país durante más de 200 años. En los años republicanos, Bolivia tenía que enfrentar una geografía muy complicada, debido a que su territorio estaba dividido por la enorme cordillera de los Andes y un enorme desierto en el sur lleno de salares. En consecuencia, el puerto de Antofagasta, que Bolivia tuvo durante la República, nunca fue muy útil, debido a que estaban extremadamente alejados de su centro de poder en La Paz y Cochabamba. Además, que para que todas las mercancías e insumos de La Paz pasen hacia Antofagasta, tenían que atravesar el desolado desierto del sur. Justamente fue por eso que Bolivia no pudo defender esos territorios y los perdió en la Guerra del Pacífico. Ya en el siglo XX, Bolivia se consideraba como el país más pobre y miserable de Sudamérica. Algo irónico, porque en la era del virreinato, los territorios del Alto Perú y Bajo Perú eran considerados los más ricos del subcontinente sudamericano, mientras que Chile y Argentina eran vistos como una periferia pobre y miserable. De cualquier forma, todo iría a empeorar aún más para el altiplano bolita. La izquierda del siglo XXI llegó y les llegó muy fuerte. El partido del MAS, liderado por Evo Morales, se mantuvo durante casi todo el siglo XXI, generando una ilusión de mejora, pero en la realidad, todo era una antesala para un mayor desastre. Como verán, todo lo que toca esta mediocre izquierda latinoamericana lo marchita y destruye. Es que el socialismo estatista, repartidor de riqueza, es de los sistemas más incompetentes que existen. Lo que pasa es que países como Venezuela y Bolivia, ricos en recursos naturales, gas y petróleo respectivamente, no aprovecharon esos recursos para que de lo ganado lo invierten en educación o en modernización, o mejor aún, en la industrialización de su economía. No, todo lo contrario. Esa ganancia lo utilizaron para contentar a todos sus partidarios, esos parásitos del Estado que son ayayeros del partido y de su político de turno. Y también para contentar a ciertos sectores de la población, para que no se quejen,
unas migajas les daban en los llamados servicios y ayudas sociales. Pero nada es para siempre, todos los ahorros van a terminar por acabarse. Porque para seguir manteniendo ese enorme aparato estatal y todas esas ayudas y aportes sociales necesitaban de endeudarse aún más. Así que todo lo perdieron y Venezuela entró en una gran inflación y crisis. Y justamente ahora mismo está pasando en Bolivia. Bolivia se está quedando no solo sin dólares, no solo en una inflación, sino también sin gas. Todo ese cochinito que le daba mucho dinero, esos huevos de oro, ya no existen. No lo supieron aprovechar. Todo esto es muy distinto a las monarquías árabes o incluso Noruega, que son países con grandes recursos naturales, específicamente el petróleo. Pero a diferencia de Bolivia o Venezuela, ellos no malgastaron esos recursos, más bien lo invirtieron en educación y en industria. Todo distinto a como siempre hace la izquierda bananera. El país se está quedando sin dólares en sus reservas. En este sentido, están presentando los inicios de una muy fuerte inflación y escasez de todo tipo de productos. Porque el Estado, además de estar endeudado hasta las nubes, prácticamente no tiene ni un centavo para manejar esta situación. Es justamente en este contexto donde los megaproyectos como el tren bioceánico y el puerto de Corio son fundamentales para el desarrollo de Bolivia. Desde el año 2017, el presidente Evo Morales mostró el interés para realizar un proyecto que una a los principales puertos de Brasil con el Perú, mediante trenes que pasen principalmente por Bolivia. Esto finalmente le daría el acceso al mar que tanto ansía Bolivia. No obstante, el presidente de aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski, no estaba interesado en tal proyecto. Sin embargo, el entonces vicepresidente, el Lagarto Vizcarra, demostró un gran interés e incluso tuvo una reunión con Evo Morales. Ya con la pandemia y el gobierno de Pedro Castillo, el proyecto trató de iniciarse, pero entraron otras dificultades, tales como que el puerto peruano destinado hacia el nexo entre Asia, Bolivia y Brasil eran los puertos de Ilo y Matarani, los cuales no cuentan con capacidad suficientes para tal empresa, muy a pesar de que actualmente se están haciendo los preparativos para una enorme ampliación de ambos puertos. De cualquier forma, estos dos no tendrán la suficiente capacidad como para recibir a los puertos de mayor calado. Sin embargo, existe una solución. Esa solución es el megapuerto de Corio y el de Marcona, especialmente el megapuerto de Corio, debido a que, como ya habíamos explicado antes, este puerto tendría la suficiente capacidad como para albergar a los barcos más grandes del mundo. Así que se presenta como el puerto ideal para conectar Brasil con China. Por otro lado, tiene específicamente dos ventajas fundamentales para el Perú, a diferencia del proyecto del tren bioceánico que conectaría Brasil con Pucallpa y Chancay. Estos son bastante más caros, teniendo un costo para el Perú de 35.000 millones de dólares. Sin embargo, de construirse el tren bioceánico, usando territorio boliviano y el megapuerto de Corio, los costos serían mucho menores para el Perú, debido a que los proyectos, como pueden ver en este mapa, se realizarán principalmente en suelo boliviano y apenas necesitarían de unos cuantos kilómetros para poder llegar al puerto de Corio y Marcona. Ahora seguro se preguntarán, ¿de dónde Bolivia entonces va a sacar todo este dinero para poder hacer este faraónico proyecto del tren bioceánico? Bueno, es que la verdad que Bolivia, desde hace varios años, ya preveyendo el desastre que está pasando, que están quedando sin dinero, están en inflación y no tienen para nada ni para el pan, están volviendo cada vez más y más una colonia de China. Y China, como su sugar daddy, está entregándole más y más dinero, y Bolivia dándole cada vez más su soberanía. E incluso hace poco se pudo ver el interés y prácticamente Bolivia rogándoles a China para que puedan integrarlos en el BRICS. Todo porque ellos desean tener no solo capitales de China, sino también de sus aliados, como de Rusia, de Irán, de Arabia Saudita, entre otros. Y esto se puede ver claramente en cómo el muy llamado antiimperialista y soberanista y nacionalista gobierno boliviano, el modelo boliviano que defiende sus recursos en contra del imperialismo extranjero, está regalando todo a Rusia y China, como está pasando con el litio, que ya les han dado todos esos territorios y lo están rentando para que lo exploten ellos mismos. Y no solo eso, también está viendo proyectos como hacer una planta nuclear por parte de Rusia e Irán. Este país obtendría mayores capitales del Fondo de Cooperación de Shanghái y de los bancos del BRICS. Una segunda gran ventaja que tendría este proyecto es que básicamente Perú aumentaría su zona de influencia en Bolivia, debido a que Bolivia, de contar enteramente con la infraestructura portuaria de Corio para su comercio, básicamente ahora dependería al 100% de Perú. Esto haría que ambos países tengan una mayor integración. De por sí, esto ya está pasando.
teniendo en cuenta que gigantes como Alicor dominan los mercados alimenticios bolivianos. Pero la concretización de estas obras generaría que el capital y la industria peruana sea aún más dominante en la política y economía boliviana. Y eso no es malo para los bolivianos, dado que tendrían una mayor estabilidad si su economía estaría completamente interconectada con una economía como la peruana, la cual, a pesar de su increíble inestabilidad política, tienen una relevante fortaleza y estabilidad macroeconómica. Pero no canten victoria. No todo es color de rosas y me niego a venderles humo como estos canaluchos que ustedes ven acá. Porque en la realidad, como ya había explicado en todos estos videos, el megapuerto de Chancay, el posible megapuerto de Corio o Marcona, todo es con capital chino, así que ellos tendrían el control sobre estos y no los peruanos, porque es su dinero y no el dinero de los peruchos. Y en segundo lugar, si bien este mismo mes de junio ya se están hablando de que los estudios de factibilidad del proyecto de Corio se estarían finalizando y podría empezar a darse, ahora sí de verdad, siendo realistas, los primeros pasos a su concretización, la dura realidad es que todo esto sigue muy verde. Teniendo en cuenta que Cristian Calderón, director de CONUTFI, argumentó que la ejecución de Corio se ve muy lejana y por ahora se conformarían con concretar la ampliación de los puertos de Matarani e Hilo. Por otro lado, aunque exista una imperiosa necesidad del Perú para construir Corio, no convendría que Bolivia inicie este proyecto desde una óptica regional, dado que Bolivia se volvería prácticamente ahora sí una colonia del eje chino y ruso. Esto encaminaría a la región a un conflicto que es mejor evitar. Hablamos de la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y China, por lo que lo más prudente y beneficioso es mantenernos al margen de todo este conflicto. Así que es justamente por eso que no comprendo cómo estos videos acá llegan a tener tanta resonancia si son completamente vendehumos. Miren por ejemplo este canal de Luis Centurión que dice que ya han conseguido 7.000 millones de dólares y ahorita mismo ya están construyendo las primeras piedras del puerto de Corio. ¿De dónde sacas información? Todo es vendehumo y sensacionalismo. Hasta incluso todavía este cobarde ni siquiera muestra la cara. Y toda esa voz tan bacán que ven no es su voz, es una inteligencia artificial. Y no solo eso, también tienen todas esas historias de este otro canal vendehumo sensacionalista que se llama Qué Grande Perú, que te inventa noticias de que Perú va a ir al mundial, que Perú va a conquistar Rusia, China, llegar a Marte y todo el mundo le envidia y teme y va a haber una guerra con Chile. Todo es completamente mentiras. Y aún peor, hay un canal todavía más patético. Ese españolete de acá, que solamente se dedica a comentar los videos de estos otros canales que al menos respeto que tengan su creatividad, que al menos lo han hecho, se han tomado el esfuerzo de hacerlo y de inventar todas estas mentiras y estas muy geniales carátulas, que tengo que admitirlo. Pero este español acá simplemente se dedica a comentarlas y mentir todavía de forma peor, porque no solamente se mete con Perú, también habla de México, de Chile y siempre habla de lo mismo, de que Perú envidia a México, México envidia a Perú, a Chile, los dos se van a enfrentar, una guerra mundial. Hace un enorme esfuerzo mental para inventar historias, inventar noticias, ya peruanos, ya de todo tipo, tengan algo de dignidad. ¿Qué les importa que un extranjero les hable mentiras? Hay que hablar los hechos y la realidad y hay que confrontar nuestra propia realidad, porque no es tampoco cierto de que el Perú va a ser potencia y tal, y tampoco es cierto para ser tan pesimistas de que estamos muy mal. Tenemos un futuro que parece ser brillante, pero hay muchas cosas por hacer y no todo es color de rosas como para vendértelo de esta manera. Para que esta gente tan patética ya deje de aparecer y crear todos estos canales, la verdad, lo único que necesitamos es una guerra para que se desahueven. Pero de cualquier forma y a corto plazo y de manera realista, la consecución del proyecto bioceánico de Brasil con Perú, pero sin Bolivia, es el más factible. No obstante, el Estado ya se demostró renuente de aceptar tremendo gasto para construir este tren. Así que, según la última información, estarían esperando otra propuesta en la cual no sea el Estado peruano el que pague totalmente todo este proyecto, sino que sean otros capitales. En lo personal, esto me parece complicado, porque lo ideal es que sea una mezcla de ambos, entre capital peruano y extranjero, el cual, hay que ser realista, tendría que ser el chino, porque los Estados Unidos prácticamente se han olvidado de esta región. Sí, está el llamado puerto espacial, pero esta es la única migaja que quieren dar. De cualquier forma, perdón si los voy a desalentar, pero la verdad es que yo no quiero ser como estos vendehumos sensacionalistas. Yo sí tengo algo de dignidad y prefiero dormir con la conciencia intacta. Así que, todos estos proyectos faraónicos a corto plazo no se ve factible que se vayan a realizar. Hablamos del tren bioceánico o del megapuerto de Corio, pero a mediano plazo quizás.
pero por eso es que hay que trabajar mucho. Así que tampoco hay que perder todas las esperanzas, porque hay mucho que hacer y Perú todavía tiene la suficiente potencialidad demográfica y económica. Por eso estén atentos al canal, porque desde acá vamos a proponer propuestas y soluciones para que todos sus proyectos, y no solo estos, sino mucho más, sean factibles. Todo para el desarrollo de este país, y no solo del país, sino también de toda la región latinoamericana, y al fin poder salir de todo este hoyo llamado tercermundismo. Muchas gracias por ver este video, denle like, comenten y compartan. Voy a leer sus comentarios y los voy a responder. Y manténganse atentos porque se viene más El Choque de Poder.